Marimari Pupeñi Pulamuen, Compuchemlelo, Tachimapumeo. Me presento, mi nombre es José Santander Pichún, soy lonco de la Comunidad Autónoma Chipchipco. Nosotros estamos en control territorial en nuestro territorio. Nosotros tenemos una demanda de 15.000 hectáreas y a causa de eso, a veces la autoridad que hay, sea gobierno, no respetan la parte de derechos humanos, porque defiendo el agua, territorio, todo, y por causa de eso me están persiguiendo, y eso no debe suceder. Algún día se van a acordar a lo mejor los que vienen más atrás, porque si hoy día no luchamos por el agua, territorio, ¿qué le vamos a dejar a los que vienen atrás? ¿Qué es lo que le vamos a dejar como herencia? Por eso lucharemos nosotros si algún día tenemos que dar la vida por esto, yo mismo lo voy a hacer como lonco. Eso, Pupeño y Pulamuen, por eso tomen conciencia de lo que uno está haciendo. Por eso cualquier cosa, si hay que hacer una marcha, salgamos todos, porque si somos más, es mejor para defender el chofer Monguén. Mi nombre es Cristian Yanquileo Cayul, lonco y representante de la comunidad autónoma NILPE número 3. Primero que nada, agradecer acá el Lonco Santander por la invitación. Lo que esperamos acá nosotros de este Dragún es unirnos más como comunidades y para seguir en la lucha del control territorial. Lamentablemente acá la comunidad nosotros, donde pertenezco yo, la comunidad autónoma, que está acá cerca de la carretera que viene de camino Cholchora a Galvarino, nosotros estamos colindantes a la forestal Cautín. Y resulta que la forestal Cautín, ¿qué es lo que hizo acá? Nos destruyó la fauna, nos secó el agua. Antes incluso nosotros teníamos un canal de agua y que había hasta peces y había mucha fauna silvestre. Pero lamentablemente cuando llegó la forestal nos destruyeron todo. Y ahora hoy en día no tenemos agua, no tenemos alimento para los animales porque está lleno de eucalipto. Y lo otro, que estamos sufriendo también por los incendios por culpa de las forestales. Nosotros generalmente ahora estamos en esta lucha por el tema, por la recuperación del agua, más que nada, porque es el gran problema de nosotros ahora, el agua, porque lo han secado todo el agua. Queremos que se vayan las forestales de acá, al estar nosotros como dirigentes, al estar en esta lucha, lamentablemente estamos siendo perseguidos también por Carabineros, por el Estado, y el Estado tampoco no ha hecho nada por solucionar este problema. Nosotros ya hemos estado siendo perseguidos por estar en esta lucha. Unas 3 semanas atrás nosotros lo apresaron un socio en el camino por ir caminando, lo arrestaron adelante la niña y fue como un secuestro que hicieron los carabineros acá de Galvarino. Mi nombre es Marcia Montres Curiqueo. Gracias al Lonco Lamien Santander que nos invitó a mi comunidad. Por eso estamos acá. Bueno, yo vengo de Perquenco, mi comunidad Lorenzo Chihuahua Autónoma. Donde yo vivo, el dueño fundo está talando los humedales, todo. Entonces es una pena muy grande para mí. Tenemos que seguir en esto nomás, aunque lo sigan los carabineros, los pacos. Nosotros tenemos que ser duros y firmes y seguir la lucha nomás que estamos llevando sobre el territorio, porque ¿qué le vamos a dejar sino a nuestros nietos y a nuestro futuro que viene? Entonces,